Amén, hermanos. Y en este momento vamos a entrar en lleno con la palabra de Dios. Vamos a enfocarnos en el mensaje que el Señor quiere transmitir a sus vidas a través de estos, sus instrumentos, sus vasijas, que en este proceso de juventud, de crecimiento, se están llenando. Y yo sé que valdrá la pena, porque estamos dedicando nuestra juventud al Señor. Y queremos conducir esta programación bajo el tema Conducta de bendición. El verdadero enfoque de la juventud, volumen 2. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Conducta de bendición. Conducta de bendición. ¿A qué se refiere conducta de bendición? Cuando pensamos en nuestra conducta, nos referimos a nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, cómo interactuamos con nuestro alrededor, con las personas, con nuestro ambiente en sentido general. Esa conducta es la que nos define. Es decir, si yo me porto de tal manera con un público en específico en sentido general, esa forma en que yo soy es lo que me define como persona. Y al momento en que hasta me recuerden o hablen de mí en algún círculo social, van a decir, ¡ay! Judiek, la que tal y tal vez hizo tal cosa, o tal y tal vez se movió de tal manera o dijo cualquier cosa. Así es como nos van a recordar por nuestra conducta. Ahora bien, cuando unimos de bendición, conducta de bendición, ¿a qué nos referimos? A que nuestra forma de vivir, nuestra forma de convivir sea de bendición. ¿Qué significa que sea de bendición? Que sea de agrado a Dios. Que sea de agrado a Dios bajo sus preceptos, bajo sus principios, bajo sus frutos de bendición. Esta es la dinámica del día de hoy. Conducta de bendición. Como nosotros como jóvenes cristianos tenemos una conducta que nos distingue, que nos aparta, que nos santifica de un grupo del cual decimos, voy a tomar la decisión de no ser parte, no porque no quiera hablar contigo, sino porque mi identidad está en Dios. Y queremos basar esto de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 4:12. Y leemos la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vuelvo y repito. Ninguno tenga en poco tu juventud, que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo de los creyentes, sé ejemplo de ese grupo apartado del mundo, apartado de las malas influencias, apartado del desorden. Sé ejemplo ahora del orden en tu juventud. Sé ejemplo del buen trato. Sé ejemplo de lo que la palabra de Dios nos dice que pensemos. Sé ejemplo de amor. Sé ejemplo del mayor ejemplo que es Cristo. Y en eso nos queremos basar, mis queridos hermanos, en el día de hoy. Conducta de bendición. Y para abrir y hasta para cerrar esta cápsula que tenemos con ustedes el día de hoy, será con la pregunta siguiente. ¿Tu conducta es de bendición? ¿Tu conducta es de bendición como joven cristiano? Y si no eres joven cristiano, ¿qué acerca de tu conducta? ¿Cómo está siendo tu conducta? ¿Cómo estás actuando? Si pasa alguna situación en la que te tienes que retirar de algún círculo social del que perteneces para ir a otro, por razones ajenas tal vez a tu voluntad, y dicen, vamos a recordar a Juan, vamos a recordar a Pedro, ¿cómo te van a recordar? ¿Con qué conducta te van a recordar? Y yo sé que las chicas que me están acompañando tienen una palabra que va en conjunto a lo que estamos refiriéndonos el día de hoy, que tu conducta sea de bendición. Así es, Judiek, y cabe resaltar que una conducta de bendición no es vivir bajo perfección, porque claro, somos adolescentes, somos humanos y cometemos errores. La verdadera conducta de bendición es saber buscar a Jesús luego de esos errores que nosotros cometemos, es saber cómo corregir el fallo.
porque Jesús no solamente nos dio esas ordenanzas que nosotros debemos de seguir, sino que fue un ejemplo para cada uno de nosotros. Entonces, lo importante es saber buscar ese ejemplo, saber decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y yo siento que ahí es donde entra la verdadera conducta de bendición, cuando nosotros anteponemos el ser de Jesús, cuando nosotros anteponemos el nosotros querer revocar ese error que nosotros hicimos y querer vivir en santidad luego de eso. Eso para mí es la verdadera conducta de bendición. Amén. Y asimismo, yo tengo la pregunta de ¿qué ejemplo debemos seguir para tener una buena conducta? ¿Qué ustedes piensan? Wow, qué pregunta. Una buena pregunta. El ejemplo que nosotros debemos de seguir es Jesucristo. Así es. De verdad que Él es el ejemplo totalitario en ese lugar. Él es el protagonista. Él es el ejemplo esencial. Él es todo. Y eso es lo que define nuestra buena conducta. Y de verdad que las palabras que dijo Yanna me tocaron el corazón, porque es que uno vive en una vida, porque somos humanos, tenemos en nosotros la sangre pecaminosa, porque eso es nuestro origen. Pero de todos modos, aún con esos errores, aún con esas faltas, seguir adelante y dar la cara a la vida que viene con sus altas y bajas y decir, yo sé que fallo, yo sé que puedo caer, pero quiero que mi ejemplo total sea Jesús. Quiero que mi conducta esté basada en lo que, como tú dijiste, Yanna, Jesús haría en mi lugar. Te pregunto, joven que me escucha, si Jesús estuviera en tu lugar, ¿qué habría hecho en tal situación en la que probablemente reaccionaste de una manera equívoca? ¿Qué habrías hecho en esa situación en la que explotaste o en la que dijiste, como en buen dominicano decimos, de todo, en la que no encontrabas qué hacer, en la que simplemente te sentiste tan enojado hasta contigo mismo que no sabías ni siquiera qué hacer en ese momento? ¿Qué habría hecho Jesús? Y eso es lo que te define, eso es lo que define verdaderamente que tu conducta sea de bendición. Y aportando un poquito al tema, hay muchas veces que nosotros intentamos adueñar una conducta que no nos pertenece. Es decir, vemos la religión, vemos los ejemplos que siguen y la conducta que vemos son las conductas que queremos traer a nuestra vida. Sin embargo, es como comentaba Yanna, para tú tener una conducta, para tú ser un joven de buena conducta, no tienes que ser perfecto. No tienes que ser un joven 100%, sino un joven que tenga un corazón dispuesto a cambiar, dispuesto a, si hay que quitar algunas cositas del camino, si Jesús te dice mueve esto de tu vida, si el Espíritu Santo te moldea y quita algunas cosas de tu vida, tú puedes decir que el sí. Una de las cosas más difíciles que llega a nuestra vida y pues que daña también esto es que nos aferramos a cosas, tales como acciones. Es decir, no solamente amistades, no solamente cosas materiales, sino acciones. Yo me aferro a hablar de esta manera. Yo me aferro a ser un joven egoísta, porque así me veo imponente ante la sociedad. Yo me aferro a ser un joven arrogante, porque así tengo un perfil bueno. Así he guardado mi perfil durante años y así lo voy a guardar. Ahora, un joven de buena conducta, cuando el Señor le exige cambiar estas cosas, tiene la disposición de hacerlo. Es por eso que solo no podemos cambiar. Solos no podemos tener una buena conducta. Necesitamos obligatoriamente a una segunda persona, que es que llegue el Espíritu Santo, el cual nos moldea y nos dice, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro. Y una persona que sí es perfecta. Exacto. Alguien que sabe el ejemplo perfecto para nosotros cambiar tales cosas. ¿Por qué? Porque nosotros por nosotros mismos no vamos a ver cuáles cosas cambiar. Mas, sin embargo, si tenemos a alguien que nos guíe, alguien que nos enseñe, sí vamos a poder tener el ejemplo para cambiar esas cosas que no moldean en nuestra vida. ¿Y saben qué, chicas? Ustedes me van a confirmar si no le ha pasado o tal vez lo han oído. Ustedes están tal vez con unas amistades o con un círculo X y le dicen, ay, pero tú viste a fulanita y tal cosa, lo que ella dijo, lo que ella hizo, pero yo quedé en shock. Y eso, que es cristiana ella. Ahí es cuando uno ve ese flagelo de ¿cuál es la conducta? Y es tan crucial que nosotros no verifiquemos. Y la Biblia dice, examíname, oh Dios, y ves ahí en mí mancha, para que esas manchas no sean demostradas a la sociedad. Que esas manchas
que nosotros tenemos y que digamos, pero ella es cristiana y dice todo, ay, pero si ella es cristiana yo soy pastora entonces. Y que eso poco a poco va manchando el nombre del Señor. O sea, que además de decir yo soy cristiana, pero no actúo como tal, mi conducta no es de bendición, sino que siendo cristiana mi conducta es de maldición. Imagínense qué paralelismo es esto y ver cómo las personas adueñan esa figura del cristianismo, de Jesús, por medio de un mal ejemplo, una mala palabra, una mala conducta que yo tuve con una persona y se tome el nombre de Dios en esa manera. Sí, como ejemplo de esto, yo recuerdo que tuve una experiencia. Yo estaba en las redes y vi un estado de una compañera de universidad y el estado, ella es cristiana, el estado decía como, bueno, si tú te gusta al primer día, tú envías como fotos o sea, subes, posteas en Instagram fotos de yendo a fiesta y cosas así. Y luego al siguiente día posteas un versículo bíblico o posteas una foto estando en la iglesia, así. Y al final el post decía como, revisa las acciones que tú estás haciendo y si estás dando un buen ejemplo. Amén. Como cristiana que eres. Así es. Y yo quería decirles también que la bendición no se limita a lo cotidiano. Muchas veces nosotros pensamos que cuando nosotros tenemos participación en la iglesia, cuando nosotros cantamos, estamos orando o estamos leyendo la Biblia, ahí es donde se marca nuestra conducta de bendición. Pero para el aumento de algunos no es así. Nosotros reflejamos nuestra conducta de bendición mediante las acciones que nosotros tenemos, que son coloquiales en la escuela, cómo tú reaccionas cuando una persona te habla mal, cómo tú reaccionas cuando se te sucede una injusticia, qué tú haces en esas situaciones que son difíciles y que muchas personas inconversas o otras personas tomarían de una mala manera. ¿Cómo tú estás reaccionando con esas cosas que parecen mínimas? Porque la conducta de bendición no solamente se ejerce, no solamente se ve dentro de la iglesia, sino en lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, cómo tratamos a nuestros padres, a nuestros amigos. Y hay muchas personas que confunden ese concepto. Así ¿sabes qué es lo peor? Que con la actualidad, con lo moderno, hemos adoptado, o bueno, la juventud ha adoptado un dicho de que Dios te acepta tal y como eres. Dios te acepta tal y con tus defectos. Sí, Dios te acepta, pero Dios te moldea y tú te tienes que dejar moldear. Amén. Si Dios en tu caminar quiere que tú cambies ciertas cosas y tú verdaderamente eres de Dios, deja que Él te las quite, deja que Él las cambie en tu vida. Nos dice la palabra en Juan capítulo 1 que solamente aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador son dignos de ser llamados hijos de Dios. Si nosotros somos dignos de ser llamados hijos de Dios, vamos a dejarnos moldear por el Salvador. Es decir, tener ese Señor significa que ya no reinamos nosotros, ya no decidimos nosotros, sino que Él decide por nosotros. Él decide en nuestras vidas. Y si a Él le place cambiar ciertas cosas de nuestro diario vivir, de nuestro caminar, ¿por qué no hacerlo, Yudiek? Y ¿sabes qué, Carlos, con eso? Que con ese dicho que tú dijiste, que Él nos acepta tal y como somos. Claro. Y uno dice sí, y como tú dijiste, de que Él cambia nuestra vida, que Él cambia nuestro interior, nuestra forma de ser, nuestra forma de cambiarnos. Pero es que el asunto es que nosotros somos que decidimos cambiar sobre eso que ya puso Él en nosotros, sobre esa fase celestial, espiritual que Él puso en nosotros. Nosotros lo cambiamos y ese cambio es que decimos que nos deben amar tal y como somos. Amén, que así nos tienen es. que aceptar tal y como somos. Pero es que si nos vamos al tal y como somos, ¿qué tú eres? Ovejas del prado del Señor, coherederos de su gracia. Tú eres hijo legítimo del Señor. Amén. Entonces, realmente viéndonos ese punto de vista, realmente que yo resumo todo con que nuestra conducta de bendición se debe de basar en Jesús. Y la Biblia nos dice, para pasarles, chicas, en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y eso me hace preguntar, eso lo decía Jesús a sus discípulos cuando el lavado de los pies. ¿Qué cosas ha hecho Jesús? ¿Qué cosas ha hecho Jesús que uno diga, eso lo hizo Jesús, yo lo voy a hacer para que eso moldee mi conducta?
amar al Amar. prójimo. Al prójimo. Sí, amén. No tener ningún tipo de exclusión. Amén. Servir, entregarse, ayudando a quien necesitaba. Y muchísimas cositas que uno hasta podría ver insignificantes, pero que son tan cruciales en nuestro diario vivir, que uno dice verdaderamente, si sigo el ejemplo de Jesús, hasta con no tirar una basurita en el suelo, es una conducta de bendición. ¿Por qué? Porque cuando yo lo hago, estoy diciendo, Dios, amo tu creación, no quiero contaminar tu creación. Uno diría, pero una basurita, uno tiene una conducta de bendición. Señores, conducta de bendición eres tú, traducido en tus acciones, en lo que tú haces, con lo que tú estás, con lo que tú convives. Tú eres quien decides que eso que tú eres, reflejado en tus acciones, sea para bien, agrado del Señor, o para mal, desafortuna, diría yo, tuya. Amén. Y me gustaría citar que yo estuve leyendo Tito 2, del 6 al 7. Y dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué nos deja dicho eso? Que no solamente es hacia los ancianos o hacia los más pequeñitos, sino a nosotros los jóvenes, que somos el inicio de una generación nueva, que tenemos que representar el reino de Cristo desde una edad temprana. O sea, que no es solamente los pastores que tienen que dar el ejemplo, que la pastora hizo tal cosa. Somos nosotros los que vamos a representar luego. Vamos a tomar el papel de pastores. ¿Y qué dirán de nosotros? Amén, amén. Y o es un día para pasarte ya, no un día antes de subirnos al altar. Ay, vamos a ver la conducta. Excúsame, hermano, si le dije algo. No, ese es un diario vivir. Es que la conducta eres totalmente tú. Y tú eres quien la defines. Amén, así es. Una conducta de bendición debe de ser evidencia. Así mismo como todas las cualidades que tú estuviste mencionando anteriormente, Judy, eso se debe de evidenciar en nuestro diario de vivir. Nosotros como cristianos no nos vamos a pasar la vida entera por ahí diciendo, soy cristiano. Yo vivo la vida conforme a como Jesús me lo enseñó en la palabra. No, o sea, las personas lo reconocen. Nosotros somos aquellos que damos ese testimonio de que el Señor está haciendo cosas en nuestras vidas, de que nosotros somos agentes de cambio para bien en todo momento. Una de las cosas más importantes que me llegó Yanna hablando ahora fue cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién soy? Jesús en toda su trayectoria, 3 años tal vez de trayectoria, nunca estimó o en algún momento de su vida ejemplar, nunca estimó o alardeó, yo soy el Mesías, alardeando ser el mismo. Sin embargo, cuando él preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Sus discípulos pudieron reconocer, tú eres el Mesías. Pero él nunca dijo que lo era. Muchas veces queremos ser cristianos, pero nuestra manera de enseñar al mundo que lo somos es alardeando. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo leo mi Biblia, yo oro en las mañanas. Mas, sin embargo, la mejor forma de nosotros mostrar al mundo lo que somos es con nuestra conducta, es con nuestras acciones. Amén. Y me gustaría hacerle una pregunta, chicos. ¿Qué podemos hacer nosotros los jóvenes para poder llegar a ser un buen ejemplo de Jesús hacia los demás, hacia los no creyentes? Y eso de esa pregunta, yo la conecto con el versículo que tú leíste en Tito. Los versículos que tú leíste, que la parte final en específico dice que eso que murmuran de ustedes sean avergonzados, así parafraseando lo digo, que no tengan la oportunidad de siquiera decir, ay, ese joven
que actúa de tal y tal forma, es tal y tal forma, y se arme un chisme o se armen comentarios en contra tuyo como joven cristiano por medio de tal acción o tal falla que tú hiciste, pero que al mismo tiempo eso te lleve a tú pensar esa pregunta que viene ahí, para que no murmuren de mí eso. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Para que esas personas se traguen sus palabras y no digan, no, espérate, que cuando Eliangie habla es un plato aparte, porque sí, cuando Yana habla es un ejemplo, hay que escucharlo. Ser humildes. Amén. Conectando, vamos a hacer esta conexión con lo que dijo también Carlos. ¿Qué dijo Carlos? Que él nunca se alardeó, yo soy cristiano. Que esa pantallita, yo soy cristiano. No, hermanos. Usted no tiene que decir que es cristiano porque usted debe de demostrarlo. Y esa es la verdad que nos duele reconocer. Usted es cristiano, actúe como tal y ya. Yo no soy quien para juzgar. Dios es quien juzga su forma de ser porque Él lo conoce más que usted mismo. Obviamente. El asunto, antes de pasarte, Carlos, el asunto es aquí, que tú debes de actuar conforme a como hizo Cristo, pensando con la pregunta que concatenó todo acerca de qué haría Jesús en tu lugar. Amén. Obviamente, Amén. para que no se malinterprete, no queremos decir o mostrar al mundo de que usted no puede estar orgulloso de que usted es cristiano. Exactamente, Así es. buen punto. Sino que no es necesario, para demostrar verdaderamente que usted es cristiano, no es necesario estar alardeando o diciendo a gran voz que lo es, sino que el punto número uno, punto clave para nosotros mostrarlo es con nuestras acciones. Mas sin embargo, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo no me avergüenzo de en un grupo de amigos decir yo soy cristiano, pero ese grupo de amigos, aparte de ver que yo lo estoy diciendo, tiene que notar en mis acciones que yo lo soy. Tú tienes algo diferente. Tú como que no concadenas con lo que estamos hablando. O tú como que no vas con nuestro tema de conversación. Ahí es cuando la conducta sobrepasa nuestra manera de hablar. En esos momentos es cuando el nivel de conducta, el nivel de accionar, tiene más peso que las palabras. Y llegan muchas frases que ya son mencionadas y conocemos, que tus palabras pesen más o que tus acciones pesen más que tus palabras. En estos momentos, para tú demostrar que eres cristiano, tu conducta debe pesar más que tus palabras. Pero estamos hablando de que Amén. nuestra conducta sea de bendición. Y yo tengo también una pregunta, Yadna. ¿Qué pasa si yo como joven, tal vez no cristiano, ya para culminar con este mensaje y concatenar todo? ¿Qué pasa cuando yo no soy cristiano? Mis acciones no han sido del todo buenas. He hecho y deshecho. He hecho de todo un poco. Pero yo quiero como que mi conducta sea de bendición. Bien, así mismo como hemos estado hablando, chicos. La clave es seguir a Jesús. Y no es solamente seguir lo que la Biblia nos dice, porque Jesús nos dejó un ejemplo claro. O sea, no solamente era con las enseñanzas que él daba, sino con las acciones que él tenía, que nosotros podemos ver dentro de la historia. Él tuvo una conducta firme dentro de un mundo que influye constantemente en la perdición, en que nosotros vayamos en cadena hacia la perdición. Y es súper importante que nuestra conducta sea de bendición en todo momento, Judy. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros estamos en el ojo de que los creyentes y no creyentes nos estén observando en cada momento. O sea, nosotros estamos en el ojo del huracán prácticamente. Y hay personas que no leen la Biblia, hay personas que no son creyentes, pero la vida de nosotros la tienen como un libro en cada momento. Entonces nosotros debemos siempre de mantener por delante esa conducta de bendición. Nosotros tenemos que tener en pendiente siempre en intentar y en tener la intención de acercar a las personas antes que nosotros alejarlo con nuestra conducta. Y para que no se tome a mal, y muchas veces lo recibimos de la palabra, es ahí que nosotros decimos, no tienes que ser perfecto para venir a Cristo. Amén. No tienes que ser 100% santo o tal vez ser el más perfecto de la iglesia. Porque tal vez se sentirá la presión en momentos precisos, donde nosotros tengamos de alguna manera u otra que pues venir y mostrar ese mensaje. Que nosotros tengamos que venir y enseñar
a la iglesia lo que somos, enseñar al mundo lo que somos. ¿Qué somos? Somos cristianos. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. En estos momentos precisos es que nosotros debemos dar ese mensaje. Esa preocupación no recae sobre nosotros. Ese hecho de nosotros buscar la palabra, ese hecho de nosotros pues seguir los ejemplos que nos enseña la Biblia, no recae sobre nosotros, sino una vida conectada con el Espíritu Santo, una vida guiada, una vida donde la tomemos de la mano con el Espíritu Santo. Si logramos tomar esta vida, llevar esta vida, vamos a aprender a tener esa conducta, porque Él se encarga de todo. A mí me Amén. gustaría que oficialmente cerremos este espacio, pero que la palabra siga abierta en sus corazones y realizar un llamado especial a esas personas que tal vez sí son cristianas, que están en el camino, pero que su conducta está un poco tergiversada con las influencias del mundo y que quieren acercarse para que su conducta verdaderamente sea de bendición. O tal vez aquellas personas que su conducta lamentablemente por su raíz, por su origen, por familias o influencias por el mundo, no sea totalmente de la mano a lo que viene de parte de Dios, pues que sea de bendición. El asunto aquí es, mi hermano, y esta es con la palabra, que queremos que tú te quedes, que tu conducta sea de bendición. Procura que tu conducta sea de bendición. Amén. Vamos a orar en este momento para presentarte a ti de una forma especial. Sea como sea, sea quien seas, tú eres parte de Dios y Él quiere que tu conducta te glorifique. Oremos. Gracias, amado Padre Celestial, por darnos la oportunidad de este momento. Gracias por esta palabra que ha venido de ti. Gracias por utilizarnos como instrumentos tuyos para tu gloria y para tu honra. Te presento de una forma especial, Dios mío, aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Aquellas personas, Dios mío, que tú has sembrado en ellos esta palabra que ha venido de ti, como vasijas que somos tuyas, para que aquellos puedan decir verdaderamente: quiero que mi conducta sea de bendición, quiero que mi conducta alabe al Señor. Te presento sus vidas, y si hay en ellos, Dios mío, la intención de acercarse nuevamente a ti, de redimirse y de morir juntamente contigo, Dios mío, y de también levantarse con el Espíritu Santo en sus corazones, que tú puedas hacerlo, que puedan acercarse a una iglesia, puedan acercarse o contactar a un amigo cristiano, a una persona cristiana que conozcan, con tal, Dios mío, de que eso que tú pusiste en su corazón, de que esa llama que tú has encendido con estas palabras pueda seguir creciendo, expandiéndose en su conducta de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.